Vamos a hacer una reflexión en el 1 de enero del año 2024 para empezar este nuevo año. En la fiesta de la solemnidad de María, la Madre de Dios, vamos a hablar de los retos de la Iglesia para el tercer milenio. Seguiremos un recorrido, vamos a hacer como un esbozo del recorrido que vamos a seguir. Empezaremos con una introducción. En esta introducción vamos a ver un panorama actual de la Iglesia, con sus realidades positivas, negativas, con el momento actual que estamos viviendo. Vamos a también mostrar los retos fundamentales de la Iglesia actual, que vamos a definir como 3 retos: la relación con Dios, el reto bíblico y espiritual; la relación con los demás, el reto eclesiológico; y una visión del ser humano en el mundo, el reto antropológico. O sea, por un lado, como toda religión, se trata de la relación con Dios y de buscar lo que Dios quiere para los hombres, para la humanidad, seguir sus preceptos, sus leyes, sus normas, y que los seres humanos podamos encontrar en el plan de Dios nuestra realización, nuestra felicidad. Pero esto tiene mucho que ver también con la relación interpersonal. Y esto también después se va a hacer cultura, nos va a dar una visión del mundo, una visión de la sociedad, una visión de nuestro lugar en el mundo, una visión de la naturaleza, del cosmos. En fin, de todo ello vamos a tratar con esta mirada sobre los 3 retos fundamentales. Después de esto vamos a continuar haciendo unas reflexiones sobre la peculiaridad de la Iglesia. La Iglesia es una institución peculiar. No hay ninguna religión que tenga una institución semejante, que haya perdurado durante 2000 siglos. Las otras religiones, por ejemplo, el Islam no tiene una institución centralizada con una figura personal que represente a esa religión, sino que hay diversas tendencias, hay diversas culturas, hay diversas expresiones de esa religión. Con el budismo pasa lo mismo. El budismo y el hinduismo son religiones que están extendidas, que tienen muchísimos adeptos, que sin embargo no tienen una institución y una figura única que lo represente. Entonces, por tanto, la Iglesia es una institución muy peculiar sobre la cual conviene reflexionar. Hablaremos sobre Dios y la Iglesia, hablaremos sobre la historia de la Iglesia y la necesidad de mirar la Iglesia y la historia de la Iglesia de otra manera, y hablaremos de un tema central particular, que es la relación entre el carisma y la jerarquía, como una realidad importante que necesita encontrar un equilibrio para el buen funcionamiento de la Iglesia. A continuación vamos a hablar, ya haciendo una especie de reflexión de síntesis, de que estamos en un cambio de época, que estamos en un nuevo paradigma y que en esta situación debemos apuntar a la renovación para poder responder a la misión de la Iglesia en los tiempos actuales. Hablaremos de un tema particular, la necesidad de un nuevo estilo de formación en la Iglesia, una formación que sea no clerical, y acabaremos con un epílogo. Empezamos, por tanto, con la introducción. La evolución de la sociedad. La sociedad ha experimentado cambios significativos en este tercer milenio. Ya desde finales del siglo XX, la Iglesia se enfrenta al reto de adaptarse a grandes cambios y a conectar con generaciones, con personas, con culturas muy distintas. Está el tema de la evolución de la sociedad y que ha llevado a una secularización. Tradicionalmente las culturas y las sociedades tradicionales tenían una visión espiritual y religiosa profundamente arraigada. Por primera vez en Europa se ha iniciado un proceso bastante generalizado de secularización. Es uno de los principales retos que enfrenta la Iglesia en el tercer milenio. Cada vez más personas se alejan de la religión y la Iglesia debe encontrar formas de mantener su relevancia en un mundo cada vez más secularizado. Por otro lado, hay unos grandes avances y cambios tecnológicos que influyen en la sociedad y a los que no podemos eludir, que no podemos olvidarlos. Por un lado, la tecnología puede ser utilizada como una herramienta para llegar a muchas personas, para difundir un mensaje, por ejemplo, el mensaje de la fe. O sea, la tecnología presenta desafíos y grandes oportunidades. Por otro lado, también plantea preguntas sobre la privacidad, la autenticidad de la experiencia religiosa. En fin, tenemos muchos elementos que hay que considerar y que hay que tener en cuenta también.
Está el tema de la diversidad cultural, que es un tema que nos afecta especialmente. La sociedad actual es cada vez más diversa en términos de culturas, de religiones, de creencias. Antes nuestros abuelos vivían en un caserío, vivían en un pueblo pequeño y no se movían a lo largo de toda la vida del pueblo. En cambio, en nuestra época es normal, es frecuente, hay abundantes migraciones, movimientos, entonces se mezclan las religiones, se mezclan las culturas, se ponen en contraste unas con otras. La Iglesia se enfrenta al desafío de ser inclusiva y respetuosa con todas las personas y con todo lo bueno de las culturas. Por otro lado, también hay temas particulares. Concretamente en la Iglesia hay una gran crisis de la confianza. La Iglesia ha enfrentado una serie de escándalos y crisis que han socavado la confianza de los fieles. Es fundamental abarcar estas cuestiones de manera transparente y trabajar para reconstruir la confianza en la institución. Por tanto, como una primera conclusión, podemos decir que la Iglesia se enfrenta a grandes desafíos, a cambios sociales y tecnológicos, la secularización, la diversidad cultural y la necesidad de mantener la relevancia y el compromiso de la misión espiritual en el nuevo milenio. Por otro lado, la gente ahora reflexiona sobre la historia de la Iglesia, sobre su realidad, sobre sus circunstancias. Y entonces la Iglesia en la que nos encontramos muestra unas características de división. Es una Iglesia dividida y diversa. Están el cisma de Oriente, la división de la Iglesia oriental, el cisma protestante, las diversas iglesias evangélicas que hay por todas partes. La Iglesia europea resulta que llevó en la modernidad el cristianismo a todos los continentes. Y hubo tradiciones cristianas importantes que quedaron ocultas en la historia. Hubo una iglesia en Egipto, una iglesia en África muy importante que hoy ha desaparecido, en el norte de África. Hoy todo el norte de África predomina el Islam. Hay una iglesia pues, de Oriente Medio, en Siria, la iglesia copta, la iglesia egipcia. Y todo eso ha quedado como, en cierto sentido, superado o dominado por un estilo de iglesia que ha sido la iglesia de influencia griega y romana, o sea, la iglesia latina, que es una iglesia que dialoga con la razón, que tiene un genio organizativo que se concreta en derecho canónico, siguiendo el estilo romano, y que tuvo dos grandes momentos importantes: la reforma gregoriana, en la cual se asegura que el Papa tiene el poder espiritual y que el poder espiritual de la Iglesia no depende de los políticos. Y el otro gran momento es el Concilio de Trento. Con el concilio, con la Contrarreforma, se estructura una iglesia clerical en torno a unos presbíteros bien preparados, a unos presbíteros santos, que dan como una fisonomía muy concreta a la Iglesia. La Iglesia, en los orígenes, tuvo diversos rostros, diversas características, diversos modos. En cambio, ha sido un modo, una modalidad la que se ha extendido y se ha centralizado, y es la que da, digamos, la imagen de la Iglesia actual. Pero este modelo actual hoy ha entrado en crisis. Estamos en un momento de crisis en la Iglesia occidental. Porque todo lo que parecía que antes funcionaba, ahora parece que ya no funciona. El poder espiritual se había vinculado a ciertos modelos políticos y eso ahora ya no funciona. Se ha de dialogar, tenemos que dar un paso más. Hubo también como una actitud de rechazo a la modernidad. En un primer momento había una iglesia teocéntrica, centrada en Dios, pero con la modernidad se vuelve a revalorizar la figura del ser humano y la cultura se vuelve antropocéntrica. Y la Iglesia no siempre ha acogido bien los cambios y las transformaciones culturales que han venido relacionadas con eso. Entonces, es necesario, hoy en día, estamos en un cambio de época, es necesario poder dialogar e incorporar todos estos elementos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cómo vamos a hacer esta transformación y esta renovación y esta reflexión sobre la Iglesia? Hay que partir de que la Iglesia tiene que renovarse buscando su propia identidad. No podemos renovar la Iglesia dejándote influir porque los políticos, la sociedad, la cultura de cada momento te pidan. La Iglesia tiene que encontrar su propia identidad. Y para buscar la identidad tiene la palabra de Dios, tiene su historia, tiene su tradición, la iglesia primitiva, la tradición eclesial.
La identidad nace del interior, no de presiones externas o influencias. Hay que realizar la misión eclesial. Y la misión eclesial tiene que tener unos signos: la redención, la salvación de las personas. Las personas de cada cultura y de cada momento deben encontrar en la Iglesia aquel espacio en el cual se realizan a sí mismas, encuentran la paz, la realización interior, encuentran el equilibrio, encuentran aquello que les salva. Eso es la redención: acoger lo humano y conducirlo por la luz divina hacia su realización humana de acuerdo con el plan de Dios. Eso sería la redención y la salvación de las personas que la Iglesia propone. Hay que llevar el Evangelio a todas las culturas, pero el Evangelio es una experiencia de vida, no son ideas bonitas, no son conceptos, no son doctrinas. También tiene conceptos y doctrinas, pero no es simplemente eso, sino que es un encuentro personal con Jesucristo. Hoy no hay que buscar chivos expiatorios que justifiquen la crisis del cristianismo en el mundo de hoy. Cuando el cristianismo ha sido perseguido, florece. Cuando el cristianismo es apoyado por los gobiernos y el Estado, se extiende más rápidamente, pero su vida interna va languideciendo. Los problemas y las soluciones de la Iglesia están dentro de ella, encontrando y viviendo su propia identidad. Cuando se usa el poder para favorecer a la Iglesia, aparecen con frecuencia graves deformaciones que deben evitarse. En nombre de Dios se ha quemado herejes, infieles, se ha perseguido y oprimido minorías culturales. Son actitudes no evangélicas que se cuelan cuando los cristianos tienen el poder político. Hay que entrar en la vida de la Iglesia para encontrar su identidad y renovarla, para que acceda a los recursos que hay en su seno y reciba las fuerzas que necesita para su continua renovación. Por tanto, la misión de la Iglesia es la evangelización, es llevar una buena noticia de Dios para la humanidad, comunidades de fe cristiana y caridad fraterna, una experiencia de vida cristiana transformadora, una comunidad de salvación. Por tanto, por ahí es por donde queremos buscar los retos de la Iglesia, hacia dónde tiene que ir. Hay que engendrar comunidades y crear ambientes donde el Evangelio ilumine la vida de las personas y los lleve hacia una plenitud de vida en cada situación, en cada contexto cultural. Y hay que liberarse de adherencias externas. El Evangelio se encarna en las culturas, pero no se identifica con ellas. Hay una jerarquía de valores y hay que centrarse en lo fundamental y hay que asumir diferencias culturales sin hacerse problema por ello. Por tanto, el núcleo de la Iglesia es promover experiencias liberadoras y salvadoras. Los ídolos buscan adoradores, pero Dios y la Iglesia sirven a la humanidad, han venido a servir, no han venido a que les sirvan, sino a servir. Y para que así, con ese servicio que se hace a la humanidad, cada persona encuentre su propio lugar, su propia identidad, su propia personalidad. Por tanto, el camino de solución es volver a las fuentes, es confrontarnos con la palabra de Dios y con la tradición, la Iglesia primitiva, los santos, los carismas eclesiales, y esto conlleva una purificación constante. Es aquel lema tradicional de la Iglesia: Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre está en un proceso interior de renovación, que significa un proceso interior de conversión a Jesucristo. Y para eso es necesario el discernimiento y la sabiduría. Hay que evitar peligros y deformaciones. Hay que reconocer los signos de los tiempos y responder a ellos. Hay que encarnar hoy el reino de Dios. Hay que llevar la semilla del Evangelio al hombre y la mujer de hoy en las diversas culturas. La semilla evangélica siempre es la misma. Pero las formas pueden y deben variar según las culturas y las circunstancias de cada época. Esto no lo podemos olvidar. Por tanto, con este planteamiento nos encontramos tres grandes retos que van a estar en el centro de toda nuestra reflexión. Primero, el reto de la palabra de Dios, el reto bíblico y mistagógico. O sea, toda religión es una comunicación entre Dios y los hombres. Bueno, ¿cómo nosotros hoy nos podemos comunicar con Dios?
de qué manera nos podemos comunicar con Dios. Hay que tener en cuenta que la secularización y la cultura que se extiende por todas partes nos va diciendo que Dios ha muerto, las palabras de Nietzsche. ¿Qué significa eso? Que Dios ha desaparecido de muchos ámbitos y realidades culturales y sociales. Bueno, si Dios ha muerto, ¿cómo nos podemos comunicar con Él? ¿O no nos podemos comunicar? Bueno, ese es un tema fundamental que hay que clarificar. Es el reto de la Biblia, pero es un reto mistagógico. ¿Qué significa mistagógico? La palabra de Dios no son palabras simplemente que tú sabes que Dios dijo en su literalidad y que ya con eso ya puedes encontrar una luz. Es mucho más que eso. La palabra de Dios te quiere ayudar a entrar en una experiencia de vida y eso es la mistagogía. Es entrar en el misterio de Dios, entrar en tu debilidad, en tu fragilidad, en tu vida humana, en la comunicación divina para que puedas vivir lo que Dios te propone. Si el reto bíblico, el reto de la palabra de Dios no consigue esto, no conseguimos el objetivo. Pero claro, esto lleva a un segundo elemento, que es la jerarquía y la comunidad. Esto no lo hacemos nosotros solos porque cojamos y abramos la Biblia o porque la leamos mucho. Esto genera y engendra comunidad. Y entonces, en el tema he puesto jerarquía y comunidad. Lo más lógico sería poner comunidad y jerarquía. La jerarquía es un servicio a la comunidad. Pero hoy la jerarquía es un problema, porque no se sabe cómo asimilar, cómo introducir y cómo hacer que esta relación de la jerarquía con la comunidad y que la vida de la comunidad integre y exprese el mensaje, el misterio de Dios y que sea esta reunión de personas convocadas por Dios donde la jerarquía tiene un papel. Bueno, este es el reto eclesiológico. Y por otro lado, como hemos dicho, el tercer elemento, que es la cultura. Toda religión, si promueve unas experiencias humanas y espirituales, unas experiencias con Dios, unas experiencias de relación con los demás, está promoviendo una visión del ser humano, una visión de la sociedad, una visión del mundo. Todo el tema ecológico, por ejemplo, que ahora está de moda, entra dentro de esta realidad. Nosotros somos una unidad con Dios y con los hombres, pero con el mundo, con todo lo creado, con lo cual tenemos que vivir en una armonía. Por tanto, los tres elementos son tres elementos fundamentales a través de los cuales vamos a hacer nuestra reflexión. Hay que tener en cuenta que estos tres grandes retos se enfrentan a tres grandes problemas modernos. Y los problemas son que hoy, por ejemplo, hemos hablado de la palabra de Dios. Sabemos que dice Nietzsche y la secularización que Dios ha muerto, que Dios no está presente, que hay una espiritualidad pues difusa en la sociedad. Estamos en la época de la posverdad, hay una crisis de los grandes relatos. Los grandes relatos religiosos estaban en los grandes libros, los libros del budismo, en los libros de las religiones monoteístas. Todo eso es una época en la que se pone en duda todas esas cosas. Estamos en una época de crisis de las instituciones y de la autoridad. Y estamos en una época también de crisis de la visión del ser humano. Tenemos el transhumanismo a través de la tecnología y a través de las intervenciones pues, de la medicina y de los descubrimientos técnicos. Estamos a punto de llegar a... Algunos hablan que con el transhumanismo se va a conseguir un paso nuevo en la evolución del ser humano que ya no depende de la evolución biológica, sino que va a depender del ser humano mismo, que va a provocar esta evolución, este progreso. Pero después tenemos otros problemas, como la ideología de género, por ejemplo, que en ciertos sentidos se han provocado en el mundo occidental, originados en una cultura en la cual, como no se había profundizado la diferenciación entre el hombre y la mujer, pues hoy se pone en duda. Pues hoy parece que con la técnica y con intervenciones médicas vamos a poder conseguir que el ser humano sea lo que quiera ser. Le cambiamos los órganos sexuales, le cambiamos... Y después la identificación personal, la dimensión subjetiva del pensamiento, lo que uno se considera a sí mismo que es, en contra de la ideología. Bueno, todo eso provoca una crisis de la visión del ser humano, sobre la cual también es necesario decir algo. Y hay que decir también que estos tres grandes problemas se han enfrentado a una iglesia a la cual la Iglesia, con su fisonomía tradicional de forma clerical, había dado unas soluciones, pero que hoy se muestran ineficaces. O sea, en la Iglesia se han chocado con el clericalismo porque el clericalismo, que durante muchos siglos ha cumplido una función y ha podido promover incluso cosas positivas en la historia de la Iglesia,
pues hoy en día no es capaz de responder a estos problemas. La crisis de las instituciones, la crisis de los valores, la falta de credibilidad, todo esto, ¿cuál es la solución que tradicionalmente se ha dado en el cristianismo? Pues se ha dado una solución clerical. ¿Cuál era la solución al tema de la palabra de Dios, al reto bíblico y mistagógico? Bueno, pues era lo que siempre se decía, ¿no? Lo que oíamos en la iglesia. Hay una fe irracional y confiada, la fe del carbonero, decíamos, de lo que decía mi abuela. Doctores tiene la iglesia, nosotros no sabemos, pero ya hay quien sabe, ¿no? O sea, dejar el conocimiento y la sabiduría en manos de unas personas muy preparadas que saben lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo tenía una escasa formación, claro. Había un paternalismo interesado, había un cierto como clasismo, un tipo de formación que era un poco insuficiente, que hoy ya no resulta. Hoy la gente tiene títulos, tiene estudios, tiene más formación que el clero. No pasa como en épocas pasadas. Durante muchas épocas en la Iglesia se ha promovido la no lectura de la Biblia. ¿Cómo se puede entender esto? Que en la Iglesia Católica no se fomente la lectura de la Biblia, no se fomente Había libros prohibidos en la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente no los puede entender. Entonces, que se pueda, alguien que los pueda explicar, alguien que los conozca, que lo pueda explicar, ¿no? Entonces era un modelo paternalista que durante tiempo pues ha servido, ¿no? Pero claro, todo esto entra en crisis. En la comunidad pues estaban los que están por encima, había un modelo autoritario, o en nuestra época cuando comienza a haber una nueva mentalidad, un nuevo estilo, se promueve la democracia como sistema social, pues también quizá en la Iglesia también hay que tomar esto, ¿no? Antes era el sistema feudal, típico de la Edad Media, el que también el modelo de la Iglesia, y ahora el sistema democrático. Bueno, es eso lo que la Iglesia nos propone. Todo esto son soluciones ineficaces del clericalismo en el momento actual a los retos fundamentales de la humanidad. Y en el ser humano, en el mundo, bueno, el reto antropológico, pues hay como una defensa de los valores tradicionales, un rechazo de las novedades por un cierto miedo a cualquier cosa que nos viene a cambiar la tradición, que nos viene a cambiar los valores absolutos y que hemos vivido siempre y que ahora se transforman con el relativismo, con cada uno con el subjetivismo individual, en fin. Todo este modelo ha caído, pero falta encontrar la solución a los retos desde la vida misma de la Iglesia, desde una solución no clerical. El Papa Francisco ha denunciado en muchas ocasiones que el mayor enemigo de la renovación eclesial es el clericalismo. En nuestro tema se manifestaría en una voluntad de mantener el sistema clerical establecido sin poner en cuestión sus bases ni plantearse nuevos paradigmas. Se pone como objetivo mantener la estructura, la organización, el sistema. Pero de este modo no estamos proponiendo soluciones de futuro, que es lo que debemos buscar. Por eso, nuestro planteamiento son los tres grandes retos de los cuales hemos hablado y hay que darle soluciones actuales que no sea simplemente mantener lo que hay, como una solución de miedo. El cristianismo no puede moverse por el miedo, tiene que moverse por la valentía evangélica. Por tanto, una solución a la palabra de Dios, al reto bíblico y mestagógico, a la comunidad y a la jerarquía, al reto eclesiológico y a la visión del ser humano. Y de este modo que podamos renovar la vida de la Iglesia en diálogo con los parámetros culturales actuales, pero sin renunciar a nuestra propia tradición cristiana, sino buscar en lo más profundo de nuestra tradición las respuestas que ya tenemos dentro. Los tres grandes retos están interconectados y se condicionan entre sí. La palabra de Dios y su conocimiento es fundamental, pero necesita de la comunidad. Si hay mucha propuesta de lectura y palabra de Dios, pero falta la comunidad, nos falta algo fundamental. Y de aquí surgirá la visión cultural, la reflexión, la visión del ser humano, una propuesta significativa para dialogar con el mundo y con la gente de hoy, con los hombres y con las mujeres de hoy, para que puedan descubrir que en la Iglesia pueden encontrar la realización de sus profundos anhelos, de sus deseos, de sus gozos y sus esperanzas, como dice el decreto conciliar Gaudium et Spes.
Entramos en el primer elemento, la palabra de Dios, un reto bíblico y mistagógico. Voy a hacer una pequeña introducción. En la crisis de la pandemia, la sociedad europea teóricamente cristiana ha sufrido una crisis de ansiedad que ha afectado a la salud psíquica de muchos individuos. Algunas prácticas de origen oriental, como la meditación y el mindfulness, han ayudado a muchas personas a encontrar paz y equilibrio psíquico. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una Europa cristiana no haya encontrado en sus propias tradiciones de espiritualidad y oración los elementos para combatir la soledad y la angustia ocasionadas por el confinamiento del coronavirus? Estamos ante un grave síntoma de la situación enfermiza en la que se encuentra el cristianismo en la mayoría de los países europeos y otros países del mundo. La Iglesia tiene el peligro de abandonar el estudio de la Biblia y de dejar de dar a conocerla a sus cristianos. Y ese es un elemento fundamental. Pero esto ya nos viene de lejos de la reacción contra la Reforma protestante. El sola Escritura quedó y la Biblia la dejamos para los protestantes. Y resulta que los católicos, nada, la misa dominical, las devociones y escuchar las homilías y dejarnos orientar y conducir por un clero muy bien preparado. Eso hoy resulta insuficiente. La Iglesia sí se clericaliza y todo pasa ya a través de los clérigos. ¿Qué pasa si faltan clérigos? ¿Qué pasa si los clérigos no están bien formados? Pues que la Iglesia sufre toda esta circunstancia y la minusvaloración del pueblo de Dios como interlocutor de Dios llega a formas inconscientes hasta nuestros días. Un pueblo ignorante y poco preparado de otras épocas, pero que hoy, siendo ignorante y preparado en muchos temas, lo continúa siendo en temas religiosos. Todo pasa a través del canal del clero. Esto es el clericalismo. Ahí es donde el conocimiento de la Biblia y las escuelas de oración son asignaturas imprescindibles para una renovación de la Iglesia. El cristianismo es una religión del libro. Está el judaísmo, el cristianismo, el islam. Hay que conocer la Biblia, hay que orar con ella. Hay que enseñar la Biblia y orar en comunidad. Orar es hablar, pero sobre todo es escuchar. Y hay que hacer prácticas. Si no las hacemos, perdemos el contacto de la relación con Dios. Y entonces es normal que se pueda decir que Dios ya no existe, porque hemos perdido la relación con Él. Solo sabemos y conocemos hombres que hablan de Él. Hay que llegar al encuentro con Jesucristo, el Verbo encarnado. Esta es la referencia fundamental cristiana. Dios se ha hecho hombre para nuestra divinización. Dios ha entrado en todo lo humano. Atención a los espiritualismos, a los doctrinalismos, a dejar la religión simplemente a una serie de ideas, unas doctrinas o a unas emociones o a unas devociones. Hay que fomentar las experiencias cristianas a partir de un conocimiento directo y un contacto directo con Dios a través de la Biblia. Y esto nos tiene que llevar al encuentro real con Jesucristo. En la comunidad tenemos que experimentar a Jesucristo. Si no seguimos este camino, corremos el peligro de no estar suficientemente preparados, no tener comunidades con el alimento que necesitan para responder a las inquietudes y a los problemas de nuestro tiempo. La finalidad de la palabra de Dios es que nos comuniquemos con Él, que comprendamos lo que quiere y nos dispongamos a realizarlo, sabiendo que también Él acoge lo que nosotros queremos o necesitamos. Una Eucaristía sin caridad no es la cena del Señor. O sea, el encuentro real con Jesucristo tiene unas condiciones. Hay que conocerle y hay que escucharle y hay que obedecerle. Pero la palabra de Dios tiene otro elemento muy importante que no podemos olvidar. La palabra de Dios tiene que ser performativa. ¿Qué significa esto? Una característica específica de la palabra de Dios es que realiza aquello que contiene. No son palabras simplemente. No son palabras bonitas que nos dicen hay que ser buenos y entonces yo tengo que mirar a ver de qué manera voy a ser bueno. No. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar a la persona, de aquello que reclama de la persona, de realizarlo en su interior. Dios actúa con su gracia cuando el hombre acoge con su disponibilidad personal. Evidentemente Dios no obliga, Dios reclama la disponibilidad personal de cada uno de nosotros. Sin ella no puede actuar. Y en ese
En esa línea tenemos a María como figura de la Iglesia. El modelo de la Iglesia es la experiencia de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Tenemos que coger a María y bajarla de los altares para que descubramos en ella la experiencia y la clave fundamental de la experiencia cristiana que tenemos que vivir. Hacer en nuestra vida un vacío interior en el cual la palabra pueda realizar aquello que contiene. Porque si no, ¿qué pasa? Pues que la Iglesia no realiza su misión. Si la Iglesia pierde su eficacia, se convierte en sal que no sala y luz que no ilumina. Si para mí la Iglesia es una serie de mensajes doctrinales, morales, espirituales, que cada uno tiene que vivir en la medida que pueda, cuando quiera, esto no acaba de realizar la misión. No se acaba de concretar en mi interior aquella transformación que Dios quiere a través de su palabra. Dios se comunica en el mundo, Dios se comunica en la Biblia, personal y comunitariamente. Dios se comunica en la Iglesia, personal y comunitariamente. Dios se comunica en la historia, personal y comunitariamente. En la Biblia y en la historia son dos ámbitos eclesiales, pero la historia es extensivo a toda la humanidad. A veces Dios no se comunica en la Iglesia si no encuentra personas que le escuchen, y se comunica en la humanidad donde encuentra gente de otras culturas y de otras religiones que en el fondo de su corazón responden a la semilla del verbo que hay en toda la humanidad. Y si responden, son más fieles ellos que nosotros a aquella palabra, a aquel mensaje de Dios enviado a la humanidad. Dios se comunica personalmente, pero no individualmente. Hay que dudar siempre de las revelaciones privadas. Esto lo decía San Juan de la Cruz. No hay que hacer caso de las revelaciones místicas extraordinarias, ya que si son místicas extraordinarias ya hacen efecto en tu persona. Y si no son de Dios, porque a veces pueden no ser de Dios, él dice que a veces pueden ser del diablo, que si no son del diablo, como no les has hecho caso, no pasa nada. Si eran de Dios, ya han hecho su efecto en ti y eso ya se notará, ya dará sus frutos. Los mensajes y las revelaciones de Dios se descubren por los frutos. Cuando uno se apasiona y se apega mucho a esas revelaciones extraordinarias, normalmente es un mal signo. En el fondo del alma hacen su efecto. Todo es gracia. Dios es libre para comunicarse donde quiera y como quiera. En una ocasión le criticaban a Santa Teresa de Jesús, que le decían, pero esta mujer, ¿pero qué hace? ¿Por qué va haciendo fundaciones? Que no lee la palabra de Dios, que no conoce lo que dice San Pablo, que las mujeres se tienen que poner el velo, tienen que callar y que estén en las asambleas. Y quedó compungida Santa Teresa, entonces fue a la oración y Jesús le dijo en la oración, dile a los que dicen eso, dile dos cosas. Primero, que miren en la Biblia otros pasajes donde también dicen otras cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que a ver si yo, siendo Dios, no puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Entonces eso, no sé, supongo que Santa Teresa lo comunicó, pero sobre todo le dio fuerza y ánimo a ella para seguir con aquel espíritu de las fundaciones y de todo lo que estaba haciendo. Que aunque parecía contradecir algunos textos evangélicos, resulta que ella interiormente tenía la certeza interior de que provenían de Dios. Y la historia lo ha demostrado. Dios se comunica. Pasamos al segundo elemento, jerarquía y comunidad. Un reto eclesiológico. Se trata de que en este mundo que tenemos tan complicado, tan organizado, tan frío, tan competitivo, tan inhumano, tan injusto, podamos traer o generar o engendrar comunidades en las cuales uno pueda descubrir la presencia y pueda experimentar la experiencia del amor de Dios. Eso es la comunidad cristiana. Que podamos experimentar el buen pastor. El buen pastor es una imagen un poco rara, porque ahora nosotros ya hay niños que no han visto nunca una oveja. Viven en la ciudad o por la tele la han visto, pero nunca en la realidad. Hay muy pocas ovejas, hay que ir al bosque, hay que ir a la montaña, hay que ir al pueblo, en todo caso allí. Pero entonces es una imagen rara, pero el buen pastor es una imagen simbólica de lo que Jesús es, la presencia de alguien que tiene cuidado de nosotros, que que está velando para ver qué necesitamos
Ese es el buen pastor. Bueno, pues el cristianismo tiene que llegar a ser eso. ¿Qué pasa ahora? Que el cristianismo es una iglesia, tenemos una iglesia sociológica. El cristianismo asumió el modelo imperial romano. Las iglesias locales plurales se fueron organizando de una manera centralista. O sea, las parroquias, las organizaciones romanas, las parroquias eran las parroquias nuestras, entonces tenían sus fieles. Después, con la reforma gregoriana, el cristianismo se libera eclesialmente del poder político, aunque continúa colaborando con el poder. Y entonces hay una organización clerical, el Concilio de Trento, un pueblo guiado por líderes preparados. ¿Qué pasó cuando llegó la Ilustración y la modernidad? Pues que empezaron a venir otras ideas, que el poder ya no viene de Dios, el poder emana del pueblo, del consenso social. Entonces hubo una evolución de modelos políticos hacia la democracia. Pero la Iglesia no es ni dictadura ni democracia. Y hay una gran necesidad de descubrir la peculiaridad eclesial. La Iglesia como pueblo de Dios, descubrir la comunión y la sinodalidad. Ya lo dijo el Concilio Vaticano II, la Iglesia pueblo de Dios. Ya se ha hablado después, posteriormente, en las reflexiones, la necesidad de una espiritualidad de comunión. Y ahora lo dice el Papa Francisco con los trabajos y los sínodos sobre la sinodalidad para ir introduciendo estos estilos nuevos en la Iglesia. Todo esto es fundamental para que, en el fondo, la meta del camino es que podamos tener una comunidad en la cual podemos experimentar la presencia de Dios, la presencia del buen pastor, la presencia de Jesús en el seno de la comunidad. La peculiaridad eclesial es su dimensión sacramental. Dios se hace presente en ella, no podemos perder de vista en esto. Si hay una comunidad muy autoritaria donde la persona sustituye la presencia de Jesús, pues entonces ya la cosa no funciona. Si hay una comunidad democrática donde cada uno dice lo primero que se le ocurre y nadie experimenta la presencia de Jesús, sino que todos somos muy majos y todo va muy bien, pues esto no sé si es lo que debe ser. Por tanto, aquí es importante también descubrir el papel de la jerarquía. La jerarquía eclesial no es una autoridad imperial o feudal, tampoco es una elección democrática, sino que es un servicio a los demás en un contexto de vida de familia. Jesús y sus seguidores vivían una vida de familia. Había un ambiente de familia eclesial. Con el estilo imperial organizativo se ha llevado a los líderes de la Iglesia a una identificación y a una característica identitaria más como un funcionario de multitudes, de gente, una comunidad que son mucha gente. En cambio, Jesús con sus apóstoles tiene un ambiente de familia, los convoca, les reúne, les explica, les transmite su luz. La familia es iglesia doméstica, pero la iglesia ha de ser primero una familia cristiana. Esto a veces se nos olvida. La familia no es una organización sociológica de los cristianos que corresponden a mi parroquia y que se tienen que reunir obligatoriamente por el precepto dominical en la misa de los domingos. No, es una familia. Y nos tenemos que preocupar de la familia. Por eso Pablo dice en la carta a los Corintios que si no hay caridad, no es la cena del Señor. Si allá la gente, unos pasan hambre y otros son ricos y después cada uno hace su fiesta por su cuenta y unos comen un bocadillo de Frankfurt y los otros comen caviar ruso, pues entonces hay algo que está fallando en esa comunidad cristiana. Tiene que ser una comunidad fraterna. Mirad cómo se aman, es el lema de la comunidad cristiana. Si falta la caridad, ya no es la cena del Señor. El paso necesario actual, nosotros vivimos en una cultura muy individualista. No debemos dejar que esa cultura influya en el espíritu de la vida de la comunidad. Tenemos que pasar a una espiritualidad comunitaria y eso está por descubrir. La Iglesia es un icono de la Trinidad, lo decía Rahner a mediados del siglo XX. La Trinidad es un elemento central del cristianismo que poco influye en nuestra pastoral. Bueno, suerte que después se ha empezado a hacer unas reflexiones sobre estos temas que son fundamentales y que son centrales y que deforman la imagen de la Iglesia, porque como ya hemos dicho, la peculiaridad eclesial es su dimensión sacramental. La dimensión sacramental no es que hay 7 sacramentos y que después vamos al supermercado y cogemos el sacramento. Ahora un bautismo, 3 confirmaciones, 3... No. La dimensión sacramental es que Dios se hace presente en la vida de las personas. Si los sacramentos se convierten en ritos sociales para quedar bien con la familia, evidentemente se pierde su dimensión central, que es que Dios se hace presente en momentos especiales en la vida de las personas. No podemos perderlo de vista.
Entramos en el tercer y último reto, el ser humano en el mundo, el reto antropológico. Hoy estamos en una época de gran crisis antropológica. El mundo cambiante, el relativismo, falta de valores, el ser humano líquido de Bauman, atentado, amenazado, que va cambiando sin identidad, ya no se sabe bien. Antes había grandes identidades del ser humano, de la naturaleza, ahora parece que nadie tiene identidad. Las identidades se cambian y como los principios de los hermanos de Groucho Marx, ¿no? Que yo tengo unos principios, sí, pero si no sirven, también tengo otros, también los puedo cambiar, y todo es igual, los antes y los de después, todo. Eso parece que se ha hecho un lema de nuestra cultura mundial. Solamente nos faltaba pues, las nuevas transformaciones tecnológicas, la robótica, la informática, la inteligencia artificial, el transhumanismo, la ideología de género. Todo eso nos acaban de liar y no sabemos ya quiénes somos. En la Iglesia se tiene que redescubrir la redención y la salvación del humano. O sea, descubrir qué es lo profundamente humano y salvarlo. En medio de esta vorágine de modernidad, de cambios, de transformaciones. Todos los inventos de lo tecnológico siempre, los poderosos de este mundo, siempre nos van a intentar convencer de que son estupendos, que no hay ningún peligro en ellos. Bueno, la radiactividad no tenía ningún peligro, Después se fue descubriendo cuando algunos empezaban a morir con radiactividad. La bomba atómica, bueno, era un mal necesario. Bueno, continúan cayendo bombas atómicas. No hay que estar en contra del progreso, porque el progreso hay que conducirlo hacia el bien de la humanidad, pero tampoco hay que ser ingenuos. Hay que redimir y salvar lo humano. Hay que salvar al ser humano de la prepotencia orgullosa, y eso es una misión de todos los hombres de buena voluntad y también de la Iglesia. Hay que descubrir y revalorizar los verdaderos valores humanos, y hay que protegerlos. En una sociedad en la que parece que hay mucha gente que no le preocupa ya. Y no desde el paternalismo, sino como un servicio en colaboración intercultural o interreligiosa. Un trabajo conjunto con hombres de buena voluntad. Todos los hombres de buena voluntad están llamados a esta misión eclesial. La Iglesia debe ofrecer su palabra sobre el ser humano protegiendo su dignidad. Hay que caminar hacia un hombre nuevo, es un mensaje central de la Iglesia. Hay que conducirlo de la redención a la divinización. Hoy hablar de la divinización parece ciencia ficción, parece que estamos hablando en chino, cuando en el centro del problema de la humanidad es defender a la Iglesia o sacar todos los, o clarificar todas las etapas oscuras que ha habido en la Iglesia, que si la pederastia, que si todos estos problemas y realidades, ¿no? Pero la divinización es un elemento central del cristianismo. Ser hijos de Dios significa de qué modo podemos vivir lo divino dentro de lo humano. No lo podemos olvidar. Hay un aspecto de solidaridad humana, ecología integral, pero hay un hombre nuevo en un mundo nuevo. Y después tenemos el hombre y la mujer como imagen de Dios. Para eso tenemos la Trinidad contemplada en la relación interhumana, que es una gran novedad de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, una cosa poco conocida pero extraordinariamente interesante. La imago Dei perfecta se realiza en la unidad del varón y la mujer. También se realiza en el individuo, pero se realiza de una manera completa en la unidad del hombre y la mujer. La relación entra a formar parte de la identidad divina. Lo mismo que en la Trinidad, la relación entra a formar parte de la divina, las personas, y la relación forman parte de la esencia divina, también en la esencia del ser humano entra a formar parte de la relación humana, cosa que es una gran novedad que está por profundizar y por descubrir. Y la unidad es la meta del camino, es el don de Dios a la humanidad, imposible de realizar por sus propias fuerzas, tal y como explica la reflexión teológica sobre el capítulo 17 de San Juan, que todos sean uno. Todos tenemos que alcanzar la unidad. El ser humano está dividido, está disperso, interiormente y exteriormente con los demás. Bueno, pues todo eso hay que reunificarlo. La unidad es el final del camino. Es la realización escatológica de lo humano en el mundo como imagen trinitaria que unifica todo lo creado. Se explica en la carta a los Efesios. Por tanto, el mensaje de la Iglesia en la cultura, en la sociedad, tiene que traer una revalorización del ser humano. Es el rito antropológico. Y hay que llevar un mensaje de esperanza a la humanidad. En un mundo
que está lleno de discursos, de palabras contradictorias que desorientan. Se necesita el testimonio de la vida divina vivida, concretada en humanidad, en la fragilidad, en la vulnerabilidad. Solo la doctrina no vale. Pablo VI da este mensaje en la Evangelium Nuntiandi. Se necesita el testimonio de las experiencias vividas. Hoy sobran palabras y relatos, faltan testimonios con la elocuencia de la vida divina. Testimonios de alegría de los que habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. El mundo actual necesita el mensaje de esperanza de la Iglesia apoyado por testimonios de vida. Después de hacer esta reflexión sobre estos tres grandes retos, vamos a hacer unas reflexiones generales sobre la Iglesia. La Iglesia es una comunidad muy peculiar, es la única comunidad, decía un hermano mío que trabajó en multinacionales, decía que la mejor multinacional del mundo es la Iglesia, que es la que ha durado 2000 años y continúa funcionando, con sus problemas, con sus dificultades, pero bueno, que debe tener una metodología y unos sistemas pues extraordinarios, y eso que mi hermano es agnóstico. Bueno, pues vamos a hacer unas breves reflexiones sobre la Iglesia. Dios y la Iglesia, nueva historia de la Iglesia, carisma y jerarquía. Vamos a intentar descubrir qué elementos y qué peculiaridades tiene la Iglesia como comunidad. Dios y la Iglesia. Dios está presente en la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pues si Dios no existe, ¿cómo es que está presente en la Iglesia? ¿Cómo se lo hace? Vale. Bueno, en la tradición evangélica de Mateo, que entronca con el Antiguo Testamento, se presenta a Jesús con su encarnación como Dios con nosotros, el Emmanuel. En el centro del Evangelio de Mateo se dice: donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y al final del Evangelio de Mateo se dice: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Por tanto, en el núcleo de esta tradición evangélica de Mateo está la presentación de Dios que quiere estar en medio de los hombres en todo momento, hasta el final, siempre. Y eso tiene que sostener también nuestra creencia y nos ayuda a comprender por qué la Iglesia es la mejor multinacional de la historia. Porque Dios está siempre presente en ella, a pesar de sus múltiples errores, dificultades y pecados. Dios no deja de enviar sus dones y carismas a la Iglesia, pero Dios reclama la colaboración de nuestra libertad humana. Tiene ese problema, que es que sus planes se van retrasando porque no encuentra colaboradores. Entonces, la Iglesia tiene esta peculiaridad, va durando, va aguantando, pero no quiere decir que todo lo que hace y todo lo que dice esté bien, no. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite las divisiones? Yo siempre me he preocupado, pero si la Iglesia Católica dice que es la verdadera y es la religión auténtica, ¿por qué se separan los protestantes? ¿Por qué se separa la Iglesia Oriental? ¿Por qué se separan los protestantes? Pero luego, además, tú vas siguiendo, vas siguiendo y vas encontrando cosas. El cristianismo oriental, la división de las iglesias protestantes, pero las divisiones internas de la Iglesia Católica actual. ¿Cómo es que no nos aclaramos? ¿Cómo es que uno dice uno y el otro dice lo contrario? ¿Cómo es que uno era tan amigo del Papa anterior y ahora no es amigo de este? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible los carismas? ¿Cómo es posible que si están los franciscanos y tienen un carisma tan extraordinario, luego vengan otros y dicen que no, que eso no está bien y hacen una separación y entran los capuchinos, que es una revisión del carisma franciscano? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Y por qué aparecen nuevas sectas? Al lado, en Bilbao, al lado de la Universidad de Deusto, en un gran espacio que había vacío, se ha hecho un gran edificio, ya al centro de Bilbao, la zona más cara y más... la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Un edificio impresionante, extraordinario, al lado de los jesuitas, de la Universidad de Deusto. Bueno, ¿por qué Dios permite esto? Pensándolo mucho, bueno, todas las respuestas las encontramos en la palabra de Dios. Por su infinita paciencia y misericordia, Dios permite las divisiones. En su misteriosa pedagogía a lo largo de la historia, para posibilitar la salvación de todos. Lo dice la primera carta a Timoteo, la segunda carta de Pedro, en las citas que aparecen ahí. Dios es demasiado grande para quedar atrapado por la tradición de un grupo cerrado. Y además, Dios, en su infinita misericordia, espera que todos los hombres y quiere que todos los hombres se salven. Por eso, Dios permite las divisiones.
Dios no quiere las divisiones, porque Dios es la unidad, es la fuente de la unidad, pero las permite por eso. Por eso hubo 4 evangelios. ¿Por qué no? Si ya vino Jesús, ya nos trajo su mensaje, porque no hay un evangelio unificado donde nos diga todo lo que Él nos quería decir, bien resumido y bien especificado. No. Hay 4 evangelios y son 4 perspectivas. 3, los sinópticos, son muy parecidas y la cuarta es bastante distinta. Todos ellos subrayan la distancia entre Jesús y los discípulos. Por eso Dios, que no quiere la división, la permite en sus seguidores. Por eso existe la teología negativa en la Iglesia y todo lo que se habla de Dios es analógico y aproximativo, que lo decía esto en cantidad de páginas Runner. Todo lo que decimos de Dios es aproximativo, es una manera de hablar, es una analogía. San Agustín lo dice en aquella visión que tuvo del niño que paseaba por la playa y Dios le dijo, mira, eso que hace este niño, que quiere recoger el agua del mar en su pequeño cubo, es lo que tú quieres hacer cuando piensas sobre Dios. Recoger en tu mente tan pequeña la inmensidad del infinito amor y sabiduría y conocimiento de Dios, cosa que es imposible. Bueno, pues por todo eso, por el eterno peligro de la relación con Dios, el eterno peligro de la relación con Dios es la idolatría. Hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos tendencia a lo divino, a lo espiritual, para esta imagen y semejanza que hay en nuestro interior. Pero ¿qué ocurre si nosotros no nos dejamos modelar en la imagen y semejanza divina? O sea, si no nos dejamos modelar como Dios quiere que seamos. ¿Que hacemos lo contrario? Que le modelamos a Él como nosotros queremos que Él sea. Que le manipulamos, que le deformamos. Es la extraordinaria capacidad que tiene el hombre para vivir en autoengaño, en mentira, para deformar la verdad. Pero eso siempre ha sido así. No es nada del otro mundo. Y eso es igual en la Iglesia y fuera de ella. ¿Estamos creados a imagen de Dios? Sí, pero muchas veces nos hacemos una imagen de Dios según nuestros propios criterios e intereses acomodaticios. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Porque no podemos, como estamos creados a imagen de Dios, no podemos vivir en la división con lo espiritual. Y entonces, si no, lo deformamos para que nos parezca, para intentar autoconvencernos de que ya hacemos lo que tenemos que hacer. Eso está en el ADN del ser humano. ¿Se llamará el pecado original? Bueno, lo dejo para los especialistas. No hay nada más peligroso que aquellos que en nombre de Dios se ponen a imponer a otros leyes o normas, prohibir y condenar. El Hijo de Dios no ha venido al mundo para condenar, sino para salvar, para dar vida. Por eso lo escuchan los pecadores y en cambio los políticos y los profesionales de la religión se alían para destruirlo. Ahí está el misterio del plan de Dios. ¿Pero qué pasa? Pues que el Espíritu de Dios está dentro de la Iglesia hasta el fin de los tiempos, pero también está en las culturas y las religiones. Está la semilla del Verbo en muchos lugares y hay que saber discernir y actuar con sabiduría. Hoy el mundo y la Iglesia necesita santidad unida a sabiduría, si no, no hacemos nada. Si no, nos confundimos. Si no, con el Dios que nosotros nos hemos fabricado, condenamos a otros. No. Las religiones orientales buscan el equilibrio en el cosmos. Las religiones monoteístas hablan de la obediencia al Señor. Son como diferentes caminos. En todas las religiones aparece el amor y la compasión. Son elementos comunes que nos sirven para trabajar y colaborar juntos. El cristianismo habla de un Dios amor que se encarna y que ama a la humanidad buscando suscitar el amor en ella. El cristianismo es un servicio a la humanidad, no una imposición. La verdad que tiene el cristianismo es un servicio, es una donación. Es un amor que se entrega. Por ello los cristianos deben unirse a todos los hombres de buena voluntad para el crecimiento de la semilla divina que hay en cada uno de ellos. Aquellos que Dios llama a la Iglesia se unirán a la Iglesia sin proselitismo, como dice el Papa Francisco. Y sería bueno también ver la Iglesia con otras claves, o sea, ir descubriendo una nueva historia de la Iglesia. Por ejemplo, hay una tradición apostólica muy importante que es la de no comprender al Maestro.
Eso es una tradición apostólica. Tú lees el Nuevo Testamento y descubres como en muchas ocasiones se ve como los apóstoles no entienden al maestro y Jesús dice una cosa y ellos entienden lo contrario. Se subrayan grandes diferencias en la mentalidad de Jesús y sus seguidores. Por ejemplo, Jesús va hacia Jerusalén, está hablando de que hay que tomar la cruz y tal, y sus seguidores de detrás están discutiendo a ver quién estará a la derecha y a la izquierda, quién tendrá más poder. Resulta que no les admiten por el camino y ya quieren, los hijos del CBDO ya quieren echar rayos y truenos para destruir aquella población que no les ha recibido. Jesús les dice, no es eso, no es esta. Por tanto, esta es una gran tradición de la Iglesia Apostólica que para mí es la que mejor se ha transmitido, no entender al Maestro. Otra gran tradición apostólica de los seguidores de Jesús es la de dar la vida por el Maestro, o sea, es el martirio. La mayoría de los apóstoles dan su vida, no entienden, pero dan su vida por el Maestro. Cuando se pierde de vista la naturaleza y sentido de estas dos tradiciones en la historia de la Iglesia, se adultera la vida de la Iglesia. La Iglesia primitiva dio grandes frutos gracias a la semilla de los mártires. La tradición de la escasa comprensión del Maestro se ha conservado muy bien, pero la otra tradición material no tanto. A veces sí, pero a veces no. A veces se olvida. Y entonces los cristianos pues, se unen a la política, entonces hacen guerras santas, persiguen lo diverso, en nombre de Dios evidentemente, en nombre de Dios se hacen cosas que no son las del Dios de Jesucristo, que responden a culturas, a influencias sociales, a influencias políticas, a un aparente deseo de buscar la supremacía de la Iglesia, sí, pero que usa métodos no cristianos. En cuanto a institución humana dedicada a la religión, también la Iglesia está sometida y está tentada por muchas deformaciones de influencia política, deformaciones de influencia religiosa, deformaciones farisaicas que sustituyen el Evangelio por leyes o normas morales que se alejan del espíritu de Jesús, que reclama a sus seguidores misericordia y no sacrificios, amor entregado en la debilidad, más que esfuerzos perfeccionistas de cumplimiento de preceptos. Por tanto, ciertamente tenemos que volver a las fuentes de la historia de la revelación, la Biblia y la tradición, pero la historia de la Iglesia hay que explicarla bien. La Biblia ya es un primer fruto de la tradición. En el cristianismo todo es tradición. El Verbo encarnado no dejó nada escrito, ni vídeos, ni textos fijos. Jesucristo podía haberse encarnado en el siglo XX, haber dejado sus vídeos grabados, y entonces hubiésemos visto su imagen y su mensaje perfecto, la ipsísima verba Jesu, o sea, las palabras exactas que Jesús, las hubiésemos tenido todas. ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso, porque nos conoce, porque sabe que es lo mejor para nosotros, porque nosotros, con palabras, que las palabras siempre tienen un condicionamiento y una circunstancia cultural, somos capaces de hacer todo lo contrario de lo que aquellas palabras significaban en su tiempo y en su contexto, porque las aplicamos con nuestro interés. Y esa inmensa capacidad que tenemos de engañarnos y de manipular y de hacer sufrir a los demás con mensajes que no vienen de Jesús, Jesús lo conoce. Y por eso es que Él no apareció en el mundo en el siglo XXI, sino que apareció en el siglo I, cuando no había vídeos, cuando no había... no dejó nada escrito. Él seguramente sabía escribir, pero no dejó nada escrito. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que hemos recibido de Jesús son textos de sus seguidores, de la comunidad cristiana, que recogen una síntesis de dos líneas, las tradiciones de Jesús y las tradiciones de los apóstoles? Y no podemos olvidar esto, que en la tradición cristiana están las tradiciones de Jesús y las tradiciones de los apóstoles. Y esto forma parte del plan de Dios. Porque Dios conoce la eterna tentación de aprovecharse de los dones de Dios, de autoengañarnos y de manipular su mensaje. Hay que explicar bien la historia de la Iglesia. Hay dos tipos de tradiciones, las que vienen de Jesús y las que vienen de los apóstoles. Las primeras son fundamentales, las segundas son importantes, pero secundarias, y muchas veces son corregidas por Jesús. El cristianismo no es la religión del libro. El cristianismo, la historia de la Iglesia mantiene una dinámica dialéctica entre las dos tradiciones, las de Jesús y las de los apóstoles. La Iglesia es santa y pecadora, y las dos cosas forman parte de la tradición. Por eso algunos papas han iniciado la sana costumbre de pedir perdón por los pecados de la Iglesia y de sus miembros.
El cristianismo no es una religión de un libro, la Biblia, sino de una persona, de Jesucristo. Lo propio del cristianismo no es coger la Biblia como un texto literal y con ello seguir machacando a los demás, a los que no piensan como nosotros o los que no hacen lo que nosotros pensamos que significa el texto escrito. No. La Biblia es un gran tesoro de la tradición judeocristiana, pero debe ser leída a la luz de Jesucristo, de su espíritu. Lo importante de la Biblia es la intención. La Biblia también es un libro que puede recibir muchas interpretaciones distintas, a veces contradictorias, dependiendo de las mentalidades diversas de los autores que las leen. Lo importante es descubrir la intención de Dios, no la literalidad de las palabras, sino la intención divina que contienen. Y la revelación máxima es Jesucristo, Verbo encarnado, presente y oculto en la Biblia, en la Iglesia y en la historia de la humanidad. La Biblia es palabra de Dios eficaz cuando la leemos con el Espíritu de Dios, descubriendo su mensaje. El cristianismo es un camino de encuentro con Cristo. En caso contrario, se convierte en una religión más que busca modelar al ser humano con doctrinas, normas éticas y morales. Pero ya lo dijo Benedicto XVI, el cristianismo no es un conjunto de normas doctrinales, es un encuentro con Jesucristo. Por tanto, el último elemento del cual vamos a hablar, carisma y jerarquía. Es necesario un equilibrio dinámico del carisma y de la jerarquía, de la dimensión institucional y de la dimensión carismática. Dios da a su Iglesia todos los dones y carismas que necesita para su renovación interna. Concilio Vaticano II, nuevos movimientos y carismas, etc. En la palabra de Dios, la renovación de los estudios bíblicos y teológicos del siglo XX. Los nuevos movimientos con experiencias evangélicas y con testimonios de evangelización eficaz. La comunidad cristiana. Nuevas experiencias comunitarias. La espiritualidad de la unidad de Chiara Lubich como nuevo estilo de comunión eclesial. La antropología. La teología del cuerpo de Juan Pablo II como esbozo antropológico capaz de dialogar con el mundo actual, asumiendo los gozos y esperanzas del hombre y de la mujer. Es necesario este equilibrio constante entre carisma y jerarquía. La jerarquía asegura la organización institucional bajo el signo de los 12 y el carisma asegura bajo el signo del espíritu que en las estructuras haya vida. El problema actual de la Iglesia es el de sintonizar los carismas de los nuevos movimientos y sus aportaciones a la Iglesia con las estructuras clericales heredadas de tiempos pasados y el estilo de vida de órdenes religiosas con costumbres tradicionales y con poca facilidad a asumir cambios. La inercia es una ley física, también de las culturas y costumbres sociales. La Iglesia no es ajena a estas tendencias de todos los grupos humanos y sociales. Por otro lado, están las características de la Iglesia como una institución que se puede implantar en diversos contextos culturales, o sea, que ha de ser flexible. Ello complica los cambios generales de una gran institución que afecta a muchas culturas y muchas sociedades diversas. Los cambios que la Iglesia necesita son de envergadura y no pueden ser realizados por personas individuales o grupos pequeños. Deberían ser asumidas a nivel global y sin grandes revoluciones que de modo inequívoco provocarían malestar e incomprensiones. Por tanto, una situación complicada. Hemos hablado de los 3 grandes retos para la Iglesia y para el mundo de hoy. Estamos en un cambio de época, en un nuevo paradigma. El sistema eclesial del modelo latino-occidental dominante ha entrado en crisis. Falta de ministros ordenados que fundamentan el sistema clerical. No busquemos pseudo soluciones, ir a buscar al quinto pino ministros ordenados para que mantengan el sistema tal y como está. Crisis de la formación cristiana, seminarios, parroquias. Dios no deja de llamar. Ahora quiere algo distinto. En Eclesia en Europa, un documento de Juan Pablo II en el 2003 lo decía, hay que renovar el compromiso cristiano en el mundo. Es el llamado a la nueva evangelización, que va acompañado de promoción de justicia y de solidaridad y de diálogo interreligioso. Hay que abrirse al diálogo intraeclesial y extraeclesial. La fidelidad a Dios no es nunca cobardía, sino parresía, valentía y confianza en Dios. No hay que confundir el miedo con el temor de Dios. Dios quiere que tengamos temor de Dios, pero temor de Dios significa que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea
para no alejarnos de lo que Dios quiere de nosotros, que tenemos temor de que Dios no haga en nosotros lo que Él quiere. Lo contrario es el miedo humano. Hay muchas veces confundimos el miedo humano, que tenemos miedo a los cambios, que tenemos miedo a que nos cambien lo que siempre hemos escuchado, lo que siempre hemos recibido. No, la verdadera fidelidad cristiana no lleva a un miedo humano de no querer cambios y involución, sino que se lanza hacia adelante para buscar con parresía los cambios que Dios quiera, sabiendo que Dios los guía y lo conduce. Ese es el gran reto de nuestro tiempo. Las relaciones humanas frente al miedo son dos: la huida o la lucha, la reacción violenta. Cualquiera de esas dos reacciones humanas son contrarias a la parresía evangélica, que es que acogen y buscan y reconocen la iniciativa divina y se unen a ella sabiendo que Dios la llevará adelante. Y que si no, como dice Gamaliel, si no son cosas de Dios, ya caerán por sí solas. Y si son cosas de Dios, ahí tengo que poner yo toda mi voluntad, sabiendo que Dios las llevará adelante por su fuerza. Nuevo estilo de formación cristiana, respuesta a los tres retos. Es necesario un nuevo estilo de formación cristiana no clerical, que responda al reto espiritual, que ponga en contacto con el conocimiento de la palabra y con la experiencia de Dios, que genere comunidad cristiana y que dé una visión nueva de la cultura, de la relación hombre-mujer, de la unidad del hombre y la mujer en un contexto ecológico trascendente. Una espiritualidad trinitaria que nos haga salir del individualismo en el que nuestra cultura nos ha sumido, que nos haga descubrir un cambio de paradigma. La relación hombre-mujer es fundamental en todas las vocaciones. Su ausencia provoca deformaciones. Hay que pasar a nuevos seminarios laicales que incluyan y formen todas las vocaciones cristianas, incluidas las presbiterales. Y hay que buscar un nuevo estilo de formación cristiana centrada en el amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por la salvación. La síntesis del Antiguo Testamento, según Jesús, es el amor a Dios y al prójimo. El símbolo del amor está en el centro del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares. La tradición joánica de San Juan sintetiza el ser de Dios. Dios es amor, lo dice una carta de Juan. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, el mandamiento nuevo de Jesús. El amor responde a los tres retos. Bíblico, Dios es amor. Eclesiológico, Dios nos reúne en la experiencia del amor. Antropológico, el amor realiza la identidad humana en el amor, del hombre y de la mujer y de todos. La experiencia del amor es lo más nuclear del ser humano. El ser humano muere si no recibe amor, lo dice la neurociencia y el síndrome del hospitalismo de Split. Y si recibe poco amor, se traumatiza. El amor es lo más profundo del ser humano y lo más manipulado y deformado. Por eso requiere una pedagogía, requiere una formación, una escuela. Dios ha venido al mundo para enseñarnos a amar como Él nos ama. La Iglesia es el lugar para aprender a vivir el amor de Dios y ofrecerlo a la humanidad. Si la Iglesia no enseña a amar con el amor de Dios, no cumple su misión. Concluimos. No hay mucho más que decir. Epílogo, el himno a la caridad. Todo desaparecerá, las lenguas, la ciencia. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes. La más grande de todas es la caridad. El amor está en el núcleo de la espiritualidad cristiana. Cuando se subrayan demasiado otras cosas y se olvida esto, se caen de formaciones legalistas o moralistas. El cristianismo no puede imponer ninguna doctrina, sino que ha de conquistar con el testimonio del amor mutuo. Lo decía Urs von Balthasar, solo el amor es digno de fe. Cuando ponemos la fe en una verdad sin amor, caemos en fanatismos y en opresiones. En nombre de Dios se han hecho guerras y se ha asesinado a gente. No es el Dios de Jesús. Atención a los fariseísmos, a la hipocresía y a la mundanidad en el seno de la Iglesia. Lo reclama el Papa Francisco. El drama del cristianismo es que el amor no es amado y que los cristianos no amen. La advertencia de Voltaire, recordémosla siempre, se juntan sin elegirse, viven sin amarse, mueren sin llorarse. El cristianismo debe también escuchar a sus críticos para reconocer las tentaciones de los nuevos fariseísmos y también descubrir la renovación interna de la vida de la Iglesia. Todos los carismas
están en función del amor. Con todo esto hemos acabado nuestro recorrido. Hemos visto un panorama de la Iglesia actual, hemos visto los retos fundamentales, hemos hecho algunas reflexiones sobre la Iglesia como institución, como comunidad peculiar. Hemos visto que estamos en un cambio de época que reclama un nuevo paradigma no clerical y un nuevo estilo de formación no clerical. Esperamos que con esto podamos contribuir humildemente a la necesidad de la renovación de la Iglesia ante los retos del tercer milenio. Hoy, día 1 de enero del año 2024, en la fiesta de la solemnidad de María, la Madre de Dios. Muchas gracias.